Capítulo 2. Un mundo misterioso. Ese puto andrógino me la jugó. Este no es mi mundo. Luego de observar decenas de cosas extrañas en un breve periodo de tiempo y de asumir esta nueva realidad, Kael corrió hasta su casa a toda velocidad. Esto no le fue nada fácil, ya que era un niño de 2 años y la nieve en la calle volvía resbaladiza la superficie. Pero a pesar de que se tropezó varias veces, siguió corriendo con determinación hasta llegar a la seguridad de su hogar. Estoy jodido. Jodidamente jodido. Todos mis planes se han ido al traste. Por empezar, no sé nada sobre este mundo y quizás todo mi conocimiento previo de la Tierra no sirva de nada aquí. En mis vidas anteriores he podido progresar rápidamente gracias a mis conocimientos como historiador y traductor de múltiples idiomas. De hecho, sé hablar y escribir perfectamente más de 30 idiomas distintos. ¿Pero de qué me sirve esto ahora? Posiblemente ninguno de esos idiomas sean usados en este mundo. Además, no conozco las costumbres de este lugar, y tal vez las profesiones de mi mundo ni siquiera existan aquí. Puto andrógino realmente me jodió esta vez. Kael conoció el miedo por primera vez desde su última reencarnación. El temor ante lo desconocido le invadió, provocándole un estado de shock que no le sería fácil superar. Un año después. Luego de su traumática experiencia, Kael se había encerrado en su cuarto la mayor parte del tiempo y se había mostrado retraído desde entonces. Su madre, llamada Alana, se encontraba cocinando una sopa de pescado mientras tarareaba una bella melodía. Ella había notado el cambio drástico en el comportamiento de su niño desde hace tiempo, pero lo dejó pasar asumiendo que se trataba de algo normal debido a que estaba creciendo. Después de todo, era su primer hijo y no tenía mucha experiencia en el tema de ser madre. «Hijo, te compré un regalo», mencionó ella al acabar la cena, mientras sacaba un colorido libro. La mayoría de los niños no aprenden a leer hasta pasados los 6 años de edad. Pero yo sé que eres muy inteligente para tu edad, por lo cual te traje este libro con el cual podrás empezar a practicar desde ahora. Y por supuesto que yo te ayudaré en todo lo que pueda, explicó Alana con orgullo. Desde hace mucho tiempo que había notado que su hijo no era como el resto. Su primer hijo había nacido con una mente rápida y brillante, que lo haría destacar enormemente en un futuro si recibía una estimulación temprana considerable. Los ojos de Kael brillaron al recoger el libro. Él recientemente había llegado a una conclusión que marcaría toda su vida. Incluso si este era otro mundo, sus oportunidades no serían inferiores a las de otro niño normal. Por lo cual, intentaría aprender todo lo posible para poder progresar y así lograr su objetivo de tener una vida sana y longeva. Y este libro era su primer paso para lograrlo. Gracias, mamá. Alana anteriormente había estado gratamente sorprendida cuando descubrió que podía tener conversaciones largas con su pequeño niño. Pero ahora esa sorpresa se convirtió en estupor y admiración. Había pasado tan solo poco más de un año desde que le regaló su primer libro a Kael, pero en la actualidad su pequeño hijo ya había terminado de leer más de 50 libros en total. Incluso algunos contenían terminología avanzada que hasta a ella le costaba comprender. Pero su hijo de 4 años era un lector voraz, y mientras otros niños preferían salir a jugar afuera, Kael se quedaba en casa leyendo y aprendiendo. Anteriormente, él solía preguntarle cuando no entendía alguna palabra difícil, pero desde algunos hace meses que lo único que le consultaba era cuánto faltaba para que pudiera ingresar en la biblioteca de la aldea. Su hijo era extremadamente inteligente para su corta edad, y ya todos en la aldea lo sabían, principalmente porque ella jamás desperdició la oportunidad de presumírselo a los demás. Kael era su mayor orgullo. Él era su todo. Pero la lectura en casa ya estaba llegando a su límite y era necesario que su hijo afronte nuevas experiencias educacionales. Por esta razón, Alana lo inscribió en el instituto inferior a pesar de que tan solo tenía 4 años de edad. Normalmente los niños entrarían al instituto inferior recién a partir de los 6 o 7 años, pero Alana había conseguido un permiso especial para permitirle a su hijo ingresar antes. Kael estaba emocionado cuando llegó su primer día de instituto.
Al fin, podré aprender más cosas sobre este extraño mundo. Pero luego de acabar el primer día de clases, la decepción lo invadió. Todo esto es demasiado elemental y básico. ¿Acaso los niños de este mundo son retrasados? Algunos ni siquiera podían hablar correctamente. Pero, luego de analizarlo más a fondo, entendió que esto era algo normal. Estaba en una simple aldea, una de las dos que había en esta isla perdida en el mar. Ya era bastante raro que existiese una institución que se dedique a formar a los niños en este lugar. No puedo desperdiciar mis próximos 5 años en este estúpido instituto para idiotas. Necesito salir de esta isla y expandir mis horizontes. Pensó con determinación. Los siguientes meses, mientras sus compañeros se dedicaban a hacer nuevos amigos y socializar, Kyle usó el tiempo sobrante para dirigirse a la biblioteca de la aldea. Como estudiante del instituto inferior ya poseía los requisitos básicos para poder hacerlo. Por supuesto que esto no significaba que pudiera esquivar las miradas inquisitivas de todos. Los pocos que pasaban tiempo en este lugar eran estudiantes que superaban los 10 años de edad, o personas mayores que se dirigían allí para buscar información sobre algún tema puntual. Pero un niño de 4 años leyendo solo en la biblioteca era algo extremadamente raro y llamaba la atención de todos. Este punto de partida fue realmente terrible. Por empezar, vivo en una isla perdida llamada Ilaya cuyo único método de supervivencia se basa en el constante comercio de pieles con el gran continente. Si por alguna razón los animales de Isla Ilaya se extinguieran, ya sea por cazarlos en exceso, por alguna enfermedad o por cualquier otro motivo, posiblemente tendríamos que mudarnos a otra isla cercana. Debido a que dependemos totalmente del comercio de pieles para conseguir muchos de los artículos necesarios para poder sobrevivir en este lugar. En esta isla la mayor oportunidad que hay para prosperar es convertirse en un domador de bestias calificado, y realizar viajes de comercio hasta el gran continente. Kyle aún recordaba a ese primer domador de bestias que vio bajando de un enorme pájaro, hace unos 2 años atrás. Esa persona fue quien le abrió los ojos, y luego de verlo llegó a la conclusión de que este no era su anterior mundo. Al poco tiempo de aquella traumática experiencia, Kyle descubrió que esta persona era alguien muy famoso en la aldea. Su nombre es Allen Doyle, y se trata de uno de los pocos que realizaba el viaje hasta el gran continente. Este continente se llamaba Nirn. Y sin personas como los domadores de bestias, haciendo varios viajes al mes, sería imposible que las personas en Isla Ilaya pudieran subsistir como hasta ahora. Además, según un mapa mundi que encontró en la biblioteca, su isla era tan solo un pequeño punto en el mapa. Un punto que al lado del gran continente podría ser comparado con una partícula de polvo. Durante este último año, Kyle se había dedicado a absorber todo el conocimiento que había dentro de la biblioteca de la aldea. Aunque no era una gran biblioteca, ni nada por el estilo, la cantidad de libros por sí sola era bastante grande para ser leída en tan solo unos meses. Sobre todo, porque Kyle también debía repartir su tiempo libre con las tareas del instituto inferior, en el cual lo habían promocionado a un curso superior de 3 años adelantado al que estaba antes, con el objetivo de motivarlo a estudiar y que no se aburra. A pesar de que ahora tenía 5 años y sus compañeros rondaban los 9 o 10 años de edad, todo seguía pareciéndole demasiado básico a Kyle. Y gracias a su rápida lectura y a las habilidades previas de sus vidas pasadas, básicamente ya había absorbido todo el conocimiento importante de la biblioteca. Kyle tenía una ventaja enorme con respecto a otros lectores, él poseía una memoria casi perfecta. En su última vida lo diagnosticaron como síndrome hipermnésico o simplemente hipertimesia. Esto le permitía recordar con lujo de detalles cosas que pasaron hace muchos años, como si las estuviera viviendo en ese mismo momento otra vez. Esto originalmente no se aplicaba totalmente a la lectura, pero después de varias vidas sufriendo esta condición, Kyle logró formar un método que le permitía recordar con lujo de detalle y exactitud todo lo que leyera. Este era un método único inventado por él y que solo alguien con esta rara condición podría usar. Por ejemplo, él podría recitar sin errores un capítulo entero de un libro que leyó hace un año, por lo cual su capacidad de aprendizaje era enormemente superior a la media.
Las matemáticas, geometría y otras asignaturas de este lugar son un insulto a mi inteligencia, incluso un niño de primaria de mi anterior mundo podría darles clases a estas personas. Kyle se aburría mucho durante la mayor parte del tiempo, ya que la educación básica estaba muy atrasada con respecto a la Tierra del siglo XXI. Pero, por otro lado, había otras materias en las cuales él podía aprender mucho más, como las relacionadas con las ciencias naturales. Después de todo, este era un mundo distinto al anterior. Las criaturas y plantas de aquí eran diferentes a las de la Tierra. Además, el instituto inferior se enfocaba mucho en el aprendizaje de los distintos tipos de hierbas y sus diversos usos. También en aprender sobre los hongos peligrosos que debían ser evitados e incluso trataba temas ajenos a la materia, como las mejores formas para cazar los distintos tipos de criaturas que habitaban en la isla, basándose puramente en su anatomía. Por supuesto que esto era algo normal, cuando se toma en cuenta que la economía de la isla subsistía gracias a la cacería continua de algunos animales autóctonos del lugar. Las pieles, plumas y colmillos de ciertas criaturas de la isla son realmente valiosas para las personas en el gran continente. Debe ser porque son imposibles de conseguir fuera de Isla Ilaya. Analizó después de comprender el trasfondo del tema. Las personas que mejor viven en esta isla son los pocos domadores de bestias que viajan continuamente hacia el gran continente en sus bestias voladoras. Y un escalón más abajo se encuentran los cazadores de bestias, quienes se ocupan de recolectar pieles y plumas para el comercio. Luego, otro escalón debajo de estos, estarían los pescadores locales, quienes proveen la mayor parte de la comida a la aldea. Todas las demás profesiones estarían uno o dos escalones por debajo de este último, y este dinero apenas les alcanza para sobrevivir, pensó con amargura. Este lugar era demasiado pobre para sus estándares y solo unos pocos podían darse el lujo de vivir bien. Debo encontrar la forma de salir de aquí cuanto antes. Esto me lleva a una pregunta que ha rondado por mi mente durante los últimos días. ¿A qué se dedica mi madre? Y jamás la he visto trabajar fuera de las tareas cotidianas de la casa. ¿De qué se supone que vivimos nosotros dos? Además no la pasamos nada mal, y jamás nos faltó comida o ropa, y nuestra casa es una de las mejores de la aldea. De hecho, es totalmente de madera cuando la mayoría vive en chozas de paja. ¡Qué extraño! Le preguntaré cuando considere oportuno. Una tarde, al salir de la biblioteca, Kyle se encontró con una persona que ya conocía desde hace mucho tiempo. Buenas tardes, señor Doyle, saludó Kyle, respetuosamente, mientras observaba a este famoso domador de bestias cargar una gran pila de libros y pergaminos entre sus manos. Kyle sabía que dependía de un domador como Alan Doyle para poder marcharse de este lugar en un futuro, por lo cual, siempre lo saludaría al verlo por la aldea. Dentro de algunos años, cuando tenga edad suficiente, este sujeto podría ser mi boleto de salida hacia el gran continente. Debo ganarme su simpatía desde temprano. Pequeño Kyle, ¿cómo has estado? Respondió Allen alegremente, mientras hacía malabares con la pila de libros que llevaba. Muy bien, señor, estudiando duramente como todos los días, mencionó Kyle. Ah. Todos dicen que eres un genio sin igual, supongo que tienen razón. Pero yo sé que además te esfuerzas bastante. Sigue así y dentro de algunos años, quizás puedas ser capaz de estudiar en algún instituto superior del gran continente. Así lo haré, señor. Por cierto, ¿necesita ayuda con esos libros? No es necesario. Tan solo debo llevarlos hasta mi casa para ordenarlos rápidamente y luego saldré a entregarlos hacia sus respectivos dueños. Kyle supuso que debía tratarse de alguna entrega especial, ya que Alan Doyle por lo general solía cargar enormes pieles y plumas exóticas, en lugar de libros y manuscritos como ahora. Él era un transportista con excelente reputación, por lo cual nunca llevaba pocas cosas. Pero cuando Allen estaba por continuar, el destino puso una pequeña roca en su camino y tropezó. La pila de libros que llevaba se desparramó por el suelo. Permítame ayudarlo. Kyle comenzó a recoger los libros mientras Allen se reincorporaba. Pero mientras lo hacía, algo llamó su atención. Era un libro marrón que se cayó al suelo y quedó abierto por la mitad.
El libro parecía muy común y de hecho no había nada que llamara la atención en el exterior del mismo, pero el idioma en el que estaba escrito impactó a Kael. Él comenzó a leer con incredulidad mientras su cerebro se esforzaba por intentar comprender lo que estaba pasando. ¿Cómo puede ser esto? Este libro está escrito en un idioma antiguo de mi mundo. Está escrito en latín. Kael pudo notar en su espalda la mirada inquisitiva de Allen. Aunque Allen no podía ver lo que tenía tan emocionado a Kael, debido a que la pequeña espalda del niño cubría el libro, sin duda notó que el jovencito dejó de recoger para apreciar algo en particular. ¿Está todo bien?, preguntó Allen, mientras se acomodaba en el suelo para apilar los libros de forma más cómoda. Sí, por supuesto. Solo pensé que me había cortado el dedo con el borde de una hoja de estos libros, pero no ha sido nada. Quizás solo me pareció. Pero estoy totalmente bien, mintió Kael mostrando su dedo, mientras guardaba con su otra mano este pequeño libro, escrito en latín, dentro de su bolsa. Él tenía desde antes algunos libros que había pedido prestados en la biblioteca, por lo cual uno más no haría mucha diferencia dentro de su bolsa de libros. Luego, continuó recogiendo los demás libros hasta formar una pequeña pila, que entregó a Allen Doyle. Lo siento, señor Doyle, pero deberá perder esta entrega. Si fuera como en mis vidas pasadas, no me atrevería a robar su libro y comprometer su trabajo como transportista. Pero realmente necesito llegar al final de este asunto esta vez. A pesar de que leí casi todos los libros que existen en la aldea, y jamás vi uno escrito en un idioma de mi anterior mundo, esto podría serme de gran ayuda, ya que quizás fue escrito por una persona de la Tierra como yo. Analizó con expectativas. A pesar de que no sabía de qué trataba este libro, quizás le permitiría conocer a otras personas como él. Esto era algo demasiado importante para ignorarlo. Luego de terminar de ayudar a juntar todos los libros del suelo, Kael se despidió de Allen y se marchó hacia su casa a toda velocidad. Al llegar recogió rápidamente una jarra con agua y algo de pescado seco, y se encerró en su cuarto con rapidez. Ya tenía provisiones para toda la noche, era hora de ponerse a estudiar en detalle este raro tesoro que consiguió. Pero, primero, comenzó por leer las tapas de los libros que tomó de la biblioteca. Plantas silvestres y sus usos medicinales. Hábitat natural de los mugrins y sus distintas clases. La gran guerra contra el Imperio Katou. Basura aburrida, fuera. Vomitó Kael, mientras apartaba de forma brusca con su mano estos libros escritos en el idioma local. Luego leyó con atención el título de este pequeño libro en latín, mientras su cerebro se afinaba al máximo para no perderse ni el más mínimo detalle del mismo. Basic Magicae Juris Domestic y Manual Básico de Magia.